Supercrack Estrella presenta. En el año 1958 se financió con capital privado un proyecto que tenía como fin llegar al límite de la Tierra en la zona sur, lo que se conocía como el Muro Matrix, un muro gigante que se encontraba en la Antártida, por lo menos eso creíamos, pues nunca nadie pudo ver aquel muro del que hablaba Notch en su libro. La operación tenía un carácter urgente, el viaje hacia la Antártida tenía que prepararse de manera urgente, pues en el año 1959 se quería firmar un tratado mundial que impedía que ninguna persona pudiera pisar la Antártida sin el permiso de esta élite, que quería a toda costa impedir el secreto, el gran secreto de la humanidad que allí se escondía. La idea era partir el 1 de agosto de 1958 hacia la Antártida desde Noruega en un submarino que el ejército noruego había dejado alquilado para nuestra expedición. El submarino fue durante la Segunda Guerra Mundial uno de los tantos que los nazis se dejaron aquí en la batalla final de Noruega. La mujer que comandaba esta expedición era una mujer llamada Andrea, que tenía unos fuertes lazos que los Kennedy. 10 personas teníamos como misión encontrar ese muro en la Antártida. Luego estaba la tripulación del submarino formada principalmente por noruegos marinos de primera clase. Durante 10 días estuvimos en alta mar, saliendo en muy pocas ocasiones a la superficie, pues nuestra misión era de carácter secreto. El 16 de agosto llegamos por fin a la Antártida y tomamos tierra. Durante un mes recorrimos el territorio de la Antártida con uno de los mejores equipos que jamás se tuvieran para estas misiones. Una vez llegamos a divisar el muro, solo uno ya podía continuar, era el momento de usar el traje más moderno y de una tecnología jamás vista, un traje capaz de soportar temperaturas de 80 grados bajo cero. Yo me puse el traje, que era un poco pesado, y con una camioneta oruga recorrí un territorio de 200 kilómetros hasta llegar al muro. La temperatura estaba cercana a los 70 grados bajo cero. El muro era gigante, inmenso, jamás pude ver algo así en toda mi vida. Más allá del muro se podía divisar una oscuridad casi total. Era como el final de la luz y la oscuridad. El muro tenía como 4 especies de puertas de hielo triangulares. Salí de mi camioneta tipo oruga, y me acerqué hacia aquellas puertas. Mientras andaba recé una oración, tenía miedo, pero había llegado el momento de descubrir lo que había más allá del límite de esas puertas. Crucé la puerta y durante horas caminé entre una oscuridad acompañada de sombras que se acercaban a mí y me susurraban: ¿a dónde vas? Detente, no continúes. Estaba a punto de caer desfallecido cuando divisé una especie de soldado en un claro de luz en la oscuridad total. Aquellos hombres me cogieron y me llevaron a una camilla a lo que parecía unos barracones en la única zona con luz. No sabría decir con exactitud cuántas horas estuve preso. Al principio me dieron un cuenco de algo comestible, una especie de papilla de patata con grumos de algo que parecía cárnico, pero ya no me quedaba nada de aquella bazofia. Aunque tampoco tenía hambre. Las primeras horas las pasé durmiendo en una de las camas. No tuve sueños de ningún tipo, lo cual era un alivio dadas las circunstancias. Después de todo lo que había visto hasta ahora, era un descanso muy necesario y reparador. Una vez despierto empecé a inspeccionar todo a mi alrededor. Las paredes del barracón estaban hechas de madera, puede que de roble, pero las tablas no estaban sujetas con clavos. Todas tenían formas distintas y encajaban entre ellas como las piezas de un puzzle, formando una construcción muy sólida. La estancia medía unos 50 metros de largo y 10 de ancho. A ambos lados había 2 filas de 45 literas con un pasillo de 1,5 metros entre ellas. Las literas tenían 3 camas cada una, por lo tanto cabían unas 270 personas en aquel habitáculo. En cada cama había una manta militar pulcramente doblada y una almohada. Nada de sábanas, ropa ni objetos personales. Me acerqué a la ventana que había al lado de la puerta. Bajo la luz azul y siniestra de aquel mundo raro desvisé unos cuantos barracones más, idénticos todos. Estaban alineados hacia la misma dirección. Las puertas miraban el sol oscuro. Un poco más allá de los edificios se hallaba un lago de aguas en apariencia muy profundas. No se movían en absoluto. De hecho, aquel lago parecía un espejo. El sol negro y amenazador se reflejaba en su superficie. En la otra orilla pude ver una inmensa torre. Desde donde me encontraba me pareció que era redonda, lisa y muy alta. De hecho, no se veía dónde se acababa. No vi ventanas ni puertas, ni aperturas de ningún tipo. Parecía un monolito sólido y sin fisuras, cuyo techo, si es que lo tenía, se perdía en la oscuridad del cielo. De pronto algo llamó mi atención. Hasta ahora no vi ni un alma en aquel lugar. Parecía un campo militar abandonado, sin movimiento alguno.
Empecé a preguntarme si no debería de empezar a buscar alguna forma de salir de mi prisión cuando los vi. Desde debajo de la tierra, cerca del barracón más alejado, empezaron a salir soldados. Emergían poco a poco, como si subieran en un elevador desde el infierno. Subían en grupos de 6. Al subir se apartaban a un lado y formaban un círculo, con las cabezas bajadas, los hombros casi tocándose, los 6 primeros hombres en el centro y los demás alrededor de ellos, haciendo el círculo cada vez más y más grande. Y allí se quedaban completamente inmóviles, aguardando. A la vez que salían más y más soldados y el círculo crecía, más aterrador me parecía todo aquello. Las figuras eran humanas, pero el asombroso parecido que tenían entre ellos, todos rubios y altos, con el pelo muy corto y la inmovilidad absoluta, me recordaba las filas de muñecos en una juguetería en la época de Navidad. Calculo que transcurrieron varias horas hasta que el flujo de los soldados al fin cesó. Para aquel entonces se formaron 16 círculos humanos con unas 250 personas en cada uno. De repente sonó una sirena y todos ellos levantaron la cabeza y alzaron la vista al cielo negruzco. Empezaron a murmurar algo, todos muy sincronizados. En un primer momento no pude oír sus palabras, pero poco a poco el tono iba subiendo hasta convertirse en un grito de guerra que me puso los pelos de punta. Somos los verdaderos. Somos los verdaderos. Somos los verdaderos, lo repetían una y otra vez. Con sus ojos azules abiertos de par en par y sin pestañear, gritaban al sol azul. Otra vez sonó la sirena y el grito cesó de inmediato. Los círculos se transformaron en 16 columnas. Cada una de ellas se dirigió a un barracón y se detuvo frente a la entrada. En aquel preciso momento algo en mi interior me dijo que tenía que salir de allí lo más rápido posible. Corrí hasta el fondo de la habitación donde había otra ventana. Tenía la esperanza de poder salir por ella. Y así fue. La empujé y se abrió. Me escabullí fuera de mi cárcel, dejándome caer en el suelo justo en el momento en el que los soldados entraban por la puerta. Los pasos pesados de cientos de botas pronto se detuvieron. Los siguieron unos ruidos sordos. Luego, silencio ensordecedor. Con el miedo de ser descubierto, me incorporé, me asomé a la ventana. Las literas ya no estaban vacías. En cada una de las camas yacía un soldado. Vestidos de los pies a cabeza, con las narices apuntando al techo y con los ojos cerrados. Más que un dormitorio, aquello parecía una morgue. El pelo se me erizó en todo el cuerpo y eché a correr. Al principio quise alejarme de aquel lugar todo lo que me fuera posible, pero por alguna razón la torre al otro lado del lago me atraía como un imán. Terminé en la orilla sin saber bien cómo. Me moría de sed, así que no tuve otro remedio que arriesgarme y beber de aquellas aguas oscuras. El agua no tenía ningún sabor en particular, me recordaba el de aquella agua que bebí al principio de mi viaje, en el bar del mundo en blanco y negro. De pronto un objeto apareció flotando en el agua. Era una barquita muy pequeña, no cabría más de una persona en ella. Se balanceaba ligeramente y avanzaba muy despacio en mi dirección, lo cual era raro en las aguas tan quietas. Según se iba acercando, un olor llegó a mí. Era de lo más repugnante. Un olor a heces, vómito y podredumbre. Me tapé la nariz con la manga de la camisa, pero aún así me llegaba. Cuando la barca se acercó un poco más, pude ver lo que había dentro. El espectáculo que se abrió ante de mis ojos era abominable y grotesco. Me vino a la memoria un libro que leí hace unos años. Sobre un método de tortura brutal que empleaban en el Imperio Persa para dar a sus prisioneros la muerte más dolorosa posible. El escafismo. Se ataba y sujetaba al prisionero para que no pudiese moverse dentro de un cajón de madera, dejando fuera la cabeza, los brazos y las piernas. Después se le obligaba a beber leche y miel para provocarle diarrea y se le untaban todas las partes visibles también con miel. El siguiente paso era dejarlo al sol o bien flotando en una charca estancada. La miel atraía insectos a las partes que quedaban fuera y los excrementos producidos por la diarrea engendraban gusanos que lo devoraban por dentro. Para que la tortura durase cuanto más mejor, se alimentaba e hidrataba al condenado, que podía llegar a aguantar hasta 17 días. Pues bien. Dentro de la barca había un cuerpo de una mujer atada de pies y manos, cubierta por un manto pegajoso y viscoso de una sustancia pestilente y llena de movimiento. Bichos. Millones de ellos cubrían a la pobre y se alimentaban de ella. Me aparté de un salto y vomité en la orilla, llorando de asco y de lástima. La barca seguía su lento curso por el lago, pero ahora se alejaba de mí. Miré de nuevo a la torre. Oscura y silenciosa, me llamaba. Respiré hondo y entré en el agua. Salí exhausto en la otra orilla. El corazón me latía pesadamente en el pecho, pero pronto se calmó. Me acerqué a la torre y la toqué.
Era tibia y suave, muy agradable al tacto. Y muy lisa. Sin fisuras. Empecé a rodearla y pronto vi una puerta que casi no se distinguía en la pared. No había ningún pomo, solo un panel con números romanos. Empecé a introducir códigos al azar, pero nada resultó. Por aquel entonces la oscuridad se hizo total. Me senté agotado al lado de la puerta y me dormí. En la profundidad de mi sueño pude escuchar unos cánticos gregorianos que me acompañaron hasta que me desperté. Recordé entonces que leí una vez que los cánticos gregorianos abrían las puertas al más allá, al mundo de demonios. Se me ocurrió que el demonio del mundo del sol negro podría ser el Satán. Y que no perdía nada por intentar introducir en el panel de la puerta su número. El 666 escrito en números romanos. Lo hice. Con un leve chasquido la puerta se abrió. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Continuará,